Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este canal para otro podcast político. Los saludan Balam y Cristian, regresando con nuestro tema favorito. Críticas al grupo de poder hegemónico en México, que es la llamada 4T, y sobre todo su influencia cada vez más grande en los medios públicos de comunicación. Hace algunos días sacamos un video en el que uno de los temas fue la línea editorial del Canal 11 y su alianza ya abiertamente expresada al gobierno actual. En consecuencia, me hice la tarea de ver algunos programas de ese canal, de los cuales no hemos hablado. Y bueno, esto es lo que vamos a tratar de desmenuzar el día de hoy. ¿Estás listo, Balam? Venga. Perfecto. Comenzamos con clips del programa que se llama El Desfiladero, que es cada jueves en Canal 11. No lo vean, por favor. En este sale, entre otros, nuestro querido amigo del régimen que se llama Eder Guevara. Comenzamos con él, que nos explica el tema del programa de El Desfiladero. Aranceles, proteccionismo, guerra comercial, reconfiguración de los acuerdos nacionales. ¿Será que estamos viviendo el final de la globalización neoliberal? ¿Es la vuelta del proteccionismo o se está haciendo algo nuevo? Esta discusión es la que probablemente están teniendo todos los mercados y los estados actualmente. Y también la inteligencia artificial, como lo muestra nuestra historia en redes, porque en medio de la acalorada discusión le preguntaron a Grok si Trump estaba matando al neoliberalismo y tenía mucho que decir. Pero por más que dijo, la respuesta tampoco fue muy contundente, como todas las de inteligencia artificial. Así respondió Grok. Es complicado, sus políticas tienen un impacto mixto, los recortes de impuestos y la desregulación apoyan el neoliberalismo, pero sus aranceles y nacionalismo desafían la globalización, un pilar clave. Expertos debaten si lo está terminando o reformando, reflejando cambios globales como el populismo y la desigualdad. No hay una respuesta clara, pero parece que contribuye a su declive en algunos aspectos, mientras lo sostiene en otros. A ver. Más allá de la cara de suspenso que hace al inicio, esa me gustó, buena actuación. El fenómeno Grok. ¿Qué es Grok? Es el brazo de inteligencia artificial que Elon Musk anexó hace muy poco a Twitter, que ya directamente está integrado y le puedes preguntar cosas. Eres un programa en la tele pública de análisis político. Podrías leer un libro, ¿no? Sobre neoliberalismo. Una revista, artículos, insisto, libros. Hay documentales. O como nosotros, te metes a YouTube y hay entrevistas magníficas sobre expertos y expertas que han analizado y revisado ese tema desde décadas. ¿Y qué es lo que se te ocurre y tomas como base? Una pregunta que le haces en Twitter a Grok. Y además lees la pregunta al inicio del programa sumado a la respuesta. No sé si fue en tono irónico o sarcástico, si es eso, perdónenme, pero no creo, sino eso ya desde un inicio muestra para mí el interés en el conocimiento que tienen, que es básicamente nulo. Si no es un programa nivel dominguero porque toman, insisto, como base una respuesta de Grok en Twitter y no puedo entender. ¿Por qué no invito a un experto? ¿Por qué no me baso en un libro? ¿Por qué no me baso en algo que no sea la respuesta de la inteligencia artificial? Tú que eres tan fan, explícame eso. No, bueno, pues yo tampoco lo tengo muy claro, pero como dices, menciona que es un tema que está a debate constantemente, pero no menciona quiénes lo debaten, ni reglas en específico. Mundo, los mercados. Y luego además creo que justamente da como una respuesta que trata de cumplir los de todos, porque obviamente él quiere que haya una respuesta que sí, otro quiere que haya una respuesta que no, y ahí combina algunos elementos y nos da aparentemente una respuesta compleja, pero no dice nada en el fondo. Nada. ¿Continúa o no continúa? Dímelo. Pero eso solamente lo puedes tener a través de una teoría. ¿Qué es, digamos, qué era el neoliberalismo? Primero, para poder después decir que efectivamente sigue continuando, ¿no? Como lo tratamos en el episodio del neoliberalismo, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, depender de esa respuesta es también una pereza intelectual tremenda, ¿no? Sí, lean más libros y no le pregunten a Grok o a la inteligencia artificial que sea. Es una herramienta de apoyo, pero no puede ser tu base para un programa de análisis político. Eso es de risa. Ahora, Jime Molina, una invitada de este programa, nos va a definir el concepto de neoliberalismo. Vamos a escucharle.
Bueno, me parece perfecto que empecemos con esa pregunta para quienes no tienen como tanta claridad, ¿no? Yo diría que el neoliberalismo es a grandes rasgos dos cosas, un modelo económico y también una apuesta cultural. Okay. De modelo económico diría que algunos de sus principios básicos giran en torno a la reducción del Estado por considerarlo ineficiente, principalmente, y en tanto que debe haber una forma de garantizar una serie de derechos, digamos, por ejemplo, el derecho a la salud, alguien tiene que ser responsable de abastecer a la población esos servicios para garantizar derechos. En el neoliberalismo dice, en tanto que el Estado no funciona para hacer eso, entonces quien tiene que asumir esa carga o esa responsabilidad, pues es los privados. En gran medida, pues, la iniciativa privada. Y por eso, cuando hablamos del desmantelamiento del Estado por el neoliberalismo, nos referimos a eso, a que se le quitan atribuciones en términos de abastecer, por ejemplo, salud, para que lo hagan las empresas. ¿Cuál es uno de los grandes problemas y por qué Andrés Manuel López Obrador decía una y otra vez que el neoliberalismo es en sí mismo corrupto? Pues tiene que ver con que, si entendemos la corrupción como el uso de recursos públicos para enriquecimiento privado, entonces estamos hablando de que el neoliberalismo, en tanto que desmantela lo público y el abastecimiento de servicios queda en manos de empresas privadas, esa iniciativa privada por naturaleza lo que busca es rendimientos propios, ¿no? Generar dinero para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desmantelas el Estado y se enriquecen unas cuantas personas. Entonces, mucho rollo para decir poco, pero más o menos se acercó a la comprensión del fenómeno neoliberal. ¿Qué nos dijo en síntesis? Que es el desmantelamiento de lo público a favor de lo privado. Pues yo le podría contestar que eso es la tendencia inmanente a la lógica del capital, no exclusivo de la época neoliberal. Sin embargo, sin duda se intensificó durante esta época. Aún así, se queda muy corta para mí en definir, si es que se puede, que ya es un debate en sí mismo, pero es más bien creo que el máximo esfuerzo teórico a lo que Morena llega. Que público versus privado, y por lo menos no dijo, que lo van a repetir al rato, ese lema de mercado versus Estado, que eso es neoliberal, pero si bien se acerca un poco a la definición desde mi punto de vista correcta, no veo que me explique en dato alguno o ejemplo concreto en lo que Morena se acercó a desneoliberalizar a México. O sea, ¿dónde está ese fortalecimiento de lo público en contra de lo privado? Eso ya sería otro debate, pero por lo menos hay algo. Y para darte la palabra, vamos a escuchar la definición de Fernando Escalante, que tiene un libro muy bueno sobre la historia mínima de la idea neoliberal. Es un programa intelectual y un programa político que se formuló por parte de un grupo de intelectuales en los años 30 del siglo XX y que se llamaron a sí mismos neoliberales para distinguirse de otras tradiciones. Básicamente, la idea central del neoliberalismo es que es necesario que el Estado produzca los mercados, proteja los mercados y extienda el funcionamiento de los mercados. Si hay un criterio básico que distingue a los neoliberales de los liberales clásicos, es que los neoliberales dan precedencia, dan prioridad a las libertades económicas, concretamente a la libertad de mercado, sobre las libertades políticas. Los liberales clásicos lo hacían a la inversa. ¿Cuál es el problema? Si uno le da la prioridad a las libertades políticas, es decir, al derecho de expresión, al derecho de asociación, al derecho de voto, etcétera, etcétera, uno tarde o temprano termina pidiendo el estado de bienestar para garantizar que efectivamente la gente sepa leer, se pueda informar y pueda votar de manera libre, razonable e independiente. Esto hace que quede subordinada la libertad de mercado. El neoliberalismo tiene el planteamiento inverso. Lo primero que hay que garantizar es la libertad de mercado y todas las demás libertades estarían subordinadas. Eso como planteamiento general. Lo que me importa decir es que el neoliberalismo no es solo una política económica. Hay una política económica neoliberal que consiste básicamente en el retraimiento de la esfera pública y la expansión de la esfera privada, sino que el neoliberalismo es también una antropología, una idea de la naturaleza humana, hay una idea del derecho, una idea del Estado, de la educación, de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, es un programa extenso, complejo, es una ideología en el sentido más fuerte de la palabra y es un programa político, seguramente la ideología, el programa político más influyente de la segunda mitad del siglo XX.
Eso fueron 100 segundos. Sí, ¿Por qué muy no puedo interesante. tomar como base para un programa en un canal tan importante un clip? Ya ni hablo de invitarlo, que eso sería lo mejor. Alguien de ese nivel que ha escrito un libro sobre ese concepto. Muy bueno, por cierto, lo recomiendo bastante. Si no quiero eso, en YouTube está ese clip, lo reduzco como yo a 100 segundos y con eso ya tengo un fundamento para luego avanzar en la discusión del debate. ¿Por qué no se hace eso? A mí es incomprensible. Sí, y luego, digamos, eso justamente hace más, por lo menos matiza análisis, que luego uno puede estar equivocado respecto de eso, pero por lo menos, digamos, señala cosas que van, que son más ciertas. En ese caso, digamos, de Jimena, creo que concuerdo, digamos, en el sentido de que se relaciona con digamos, la primacía de los intereses privados por encima de los intereses, digamos, públicos. El problema primero es que quizás los intereses del Estado no son los intereses públicos, sino que a veces esos hay que pelearlos para que sean a veces un poco más parecidos para eso. Y segundo, que yo creo que cuando, por ejemplo, menciona Jimena que en el caso, digamos, de AMLO, el problema es que él dice los recursos públicos no se pueden utilizar para el enriquecimiento privado. Pero entonces el problema no es el enriquecimiento privado en sí, sino más bien que se logra a través de como recursos públicos. Sin embargo, las transferencias privadas de dinero que no implican construir una escuela, sino darle una beca un poquito más elevada a cada uno de los individuos, es también en el fondo neoliberal, en el sentido, digamos, de acuerdo incluso a la propia definición de Jimena, por el sentido de que también está, digamos, como señalando que hay un derecho privado, que en este caso serían de las mayorías así generales, desposeídas, que debe de ser garantizado a nivel individual mediante recursos públicos, no mediante, como ella decía, la construcción de un Estado, instituciones que garanticen esos derechos y que efectivamente puedan solventarlos. En realidad, las transferencias privadas que ocurrieron en el gobierno de Obrador apuntan más bien a lo contrario, al no construir estructuras específicas para dotar esos derechos, que ese recurso se vuelva parte de una institución, sino que más bien son transferencias a las personas. Y para mí, en un dogma bastante capitalista, las personas ya con su propio mérito a lo largo del tiempo van a poder ellas mismas salir adelante. Efectivamente, yo creo que en eso, por ejemplo, el hecho de que no tenga una definición clara del neoliberalismo tiene como consecuencias teóricas esa clase de situaciones. Si no tengo claro ¿cómo se explican entonces? de lo que estoy hablando, no lo voy a comprender. En consecuencia, no voy a poder distinguir lo que pasa en la realidad si concuerda con lo neoliberal o no, porque no tengo claro la idea en un inicio. O por lo menos no preciso, porque entonces Bueno, si hay como un ambiente muy, muy claro, entonces también mis acciones serán muy... Bueno, a lo mejor demasiado generales, demasiado abstractas también. No, sí, para la mayoría de la gente AMLO es lo opuesto a lo neoliberal, por lo tanto todo lo que hace AMLO es antineoliberal. En ese nivel estamos en gran parte. O la discusión absurda entre Estado y mercado. Cuando Escalante nos recalca lo que Slobodian igual dice, es el tipo de Estado. Y el Estado protegiendo y garantizando el funcionamiento de los mercados. Eso no quiere decir que sea un Estado débil, sino es un Estado fuerte que funciona para una cosa y podría funcionar para otras cosas. Pero no es una lucha de mercado y Estado, sino los neoliberales necesitan un Estado y un Estado muy fuerte, pero para sus fines. Vamos ahora al otro integrante de la mesa que nos explica las diferencias, ya me dirás tú si existen, entre Trump y Sheinbaum. En la mesa asumen que los dos son antineoliberales. Ok. Hay una forma de hacerlo de izquierda y una forma de hacerlo de derecha, ¿no? Yo creo. ¿Cómo cuál? Yo creo que la cuestión es que Trump va a relocalizar las empresas, por ejemplo, pero no está haciendo nada en beneficio de su población ni del pueblo, ¿no? O sea, Pero él dice que lo hace para eso. él dice que lo hace para eso y van a haber empleos en Estados Unidos ¿Pero por muy qué seguramente. decimos que no? ¿Por qué decimos que no? Porque a diferencia del modelo trumpista, ¿no? Que tiene en su centro, de nuevo, la acumulación de capital, creo que la Cuarta Transformación al menos plantea muy claramente, a través de un proyecto que se llama Humanismo Mexicano, que el centro está precisamente en el bienestar, en generar las condiciones de felicidad para el pueblo mexicano. ¿Y cuáles son esas condiciones de felicidad? Pues que todo el mundo tenga así asegurados los derechos humanos, ¿no? Que tengas dónde vivir, que tengas dónde comer, que tengas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se asegure la existencia de un bien vivir, pues. O sea, no... Digamos, Trump no lo ha expresado de esa forma y no tiene... Sí lo ha expresado. Bueno, tampoco México tiene lo que es el humanismo mexicano, pero digamos, él dice que quiere un mejor futuro para su América. O sea, el que no lo tenga escrito toda esa, digamos, ¿significa que no existe? Bien el conductor ahí,
porque se burla, aunque no lo diga, de lo que dijo el integrante, que cantinflió y no terminó diciendo gran cosa, porque lo que se dijo en la mesa es que lo que plantea la llamada 4T, no lo que se hace, sino lo que está en los estatutos del proyecto de nación, que no se materializa, desde luego, porque en la política real, en las políticas públicas, no se hace lo que se dice ahí, pero está establecido. El conductor le dice, bueno, porque Trump no lo ha establecido de esa manera, como un humanismo trumpista, no sé cómo se llamaría eso, por lo tanto no existe. O sea, se trata únicamente de una lucha discursiva, no de lo que pasa realmente en la vida material de los sujetos, sino discursivamente hay una forma de hacerlo, como dijo el integrante, de izquierda y de derecha, cuando el resultado final realmente siempre es el mismo, que es la acumulación del capital, y lo vemos en los ya 8 años que está la llamada 4T en el poder en México. Sí, completamente. O sea, creo que no ver que por lo menos, o sea, pensar, es que significaría que entonces ya no estamos aquí en el capitalismo. No, ya no. Si el Estado se guía únicamente por el bienestar y las La condiciones felicidad. de felicidad, asegurar los derechos, digo, eso por un lado ocurre, pero por otro lado no es cierto. O sea, esos derechos no se han asegurado. No. Y esa crítica, digamos, a lo que se supone que se promete y no se cumple, evidentemente es lo que falta, porque mañana cuando, digamos, el efecto Obrador termine de disolverse en la política mexicana, la gente va a decir justamente, oye, ya sigo teniendo estas necesidades, ¿ahora quién me las va a solucionar? Porque ya Morena parece que ya no. Ese tipo de cosas sí me... Y por el otro lado, Morena diría, pues es que ya se solucionaron. Ya el centro de bienestar está en el fondo del Estado, ¿no? Sí, es... Pues es que sí, ese es el problema, ¿no? Y luego, además, que el humanismo mexicano, como si fuera una ideología como el neoliberalismo, ahí sí, por lo menos en los términos en los que los puso Escalante, no se acerca ni de cerca. O sea, no hay nada que ver. No, es una jerga que no tiene contenido alguno, pero suena muy bien. Resuena sobre todo en el público del Canal 11, por eso tiran ese tipo de fraseo. Ahora, el siguiente clip yo le puse cuando gente tonta sale en la tele. Lo siento. Como modelo económico internacional está colapsando. Y no por decreto, sino por contradicciones propias. Lo estamos viendo. Trump y su proteccionismo arancelario son expresión del agotamiento de este modelo. Y bueno, la 4T yo creo que fue precursora, que nos anticipamos al fin del neoliberalismo, que desde 2018 México comenzó una ruptura pacífica con el neoliberalismo y se puso al Estado por encima del mercado. No esperamos a que el sistema colapsara, lo enfrentamos con una revolución ética, social y económica. No sé qué decir. Y además, la integrante Sabina Cabral es del centro El Pensadero. ¿Qué es el pensadero? El Pensadero supuestamente es un tanque de pensamiento. Oh, ok. Exactamente. O sea, Ok. aquí estás ante Crema el análisis innata, duro, exacto. La crema innata de la intelectualidad de la llamada 4T. Híjole, sí es... O sea, traje este clip porque si ese es el nivel de análisis, es nivel Disney. O sea, somos el ejemplo del mundo, nos dijo, que rompimos de manera milagrosa, de manera pacífica con el régimen neoliberal, ética, humanista, nos adelantamos a todo mundo. ¿Por qué? Porque somos más sabios. No sé por qué, pero si ese es el nivel, y para justificar, veamos el otro clip de la misma participante que le puse como título. Cuando escucho eso, pienso que no todo del patriarcado era malo. Cristian, te van a quemar por eso. Escucha. La administración pasada que tuvo y que lo veía con López Obrador, pues se me hace hasta un payaso que de repente no... Habla de Trump. Ok. Que de repente es inofensivo y entonces yo tampoco, pues, no sé, como que no me puedo imaginar qué puede suceder porque la verdad es que el mundo yo ahorita lo veo así como un caos, menos acá. Por ejemplo, justo tú... Vamos otra vez. Perdón, tiene que ser una vez más. La administración pasada que tuvo y que lo veía con López Obrador, pues se me hace hasta un payaso que de repente no... que de repente es inofensivo y entonces yo tampoco, pues, no sé, como que no me puedo imaginar qué puede suceder porque la verdad es que el mundo yo ahorita lo veo así como un caos, menos acá. Por ejemplo, justo tú... No sé qué decir ante ese tipo de nivel. O sea,
Trump es un payaso inofensivo, el mundo es un caos, luego corrige menos acá, de nueva cuenta la excepcionalidad de México. No nos podemos... Cuando las cosas salen mal es porque el mundo está mal. Cuando supuestamente todo está bien, somos la excepción del mundo que va mal. Se ríe, se queda pensando. Aunque no sé si pensar aquí sería el concepto. Y aunque suene misógina, no es mi culpa. Lo puse 2 veces. O sea, si alguien ahí puede extraer un análisis que yo no soy capaz de vislumbrar en el vacío absoluto de esta participante, pues no sé qué está pasando. Cómprate un micrófono, un mejor internet, porque hasta ni siquiera en eso pudo cumplir. Pero me parece espantoso por qué este tipo de personajes reciben tiempo en la tele nacional del Canal 11 para, insisto, el tema del programa era analizar si rompimos con el régimen neoliberal. Ustedes díganme, ¿cuál es el aporte de este tipo de participaciones? Para mí, nulo. Estoy de acuerdo contigo que ni siquiera vale la pena seguir con esto. Vamos a seguir con Eder Guevara, que nos explica las luchas culturales neoliberales. Yo le llamaría así, él no. Resistencia al neoliberalismo ha permitido que emerjan posiciones que poco a poco se han vuelto hegemonía. Hoy, al menos en el mundo occidental, es incuestionable el avance de la agenda feminista, por ejemplo. Pero eso no es gracias al neoliberalismo, es gracias a la resistencia antineoliberal, que además es antipatriarcal, que además es antiglobalización neoliberal, que además es, se opone a las distintas formas de explotación de las personas y que además es ambientalista. Esas agendas surgen como parte de los movimientos de resistencia al neoliberalismo. No veo la oposición al neoliberalismo en este tipo de luchas, para nada. Y hasta lo hablamos, y creo que en eso tú y yo concordamos, que este tipo de progresismo, que sin duda apoyamos, yo no estoy en contra de eso, obviamente no. Sin embargo, observarlo como una resistencia al proyecto neoliberal se queda corto, porque puede encajar perfectamente. No hay una oposición ahí, ¿no? De hecho, totalmente. Cuando uno se refiere a las contradicciones del capital, se refiere a esto, a que efectivamente dentro de la propia estructura del capitalismo hay espacio, y no solo hay espacio. La tendencia histórica es que ese tipo digamos como de formas de jerarquizar la sociedad premoderna van a disolverse. O sea, se están disolviendo. Eso yo creo que no quiero decirlo en el sentido determinista, pero sí que es un avance, digamos, real, sustancial, y que por lo menos en el neoliberalismo no solo no hay una oposición al avance, sino que en cuanto Nike se dio cuenta de que había un gran avance y una buena masa de población que creía eso, empieza a producir también productos específicos para mujeres lesbianas, para hombres gays, para personas trans. Es decir, eso se puede diversificar perfectamente o se coincide con una diversificación de mercados donde vender, ¿no? De público al cual los consumidores pueden decirlo. Pero efectivamente, o sea, no quiere decir que eso sí, automáticamente los vuelva malos, capitalistas y que la izquierda debería rechazarlos. Pero sí que hay que comprender que incluso esto que aparentemente es como contrario al capitalismo, distinto de todo lo demás, en el fondo se encuentra profundamente enlazado. O sea, también hay una relación que no es fácil de ver, pero que se encuadra en lo que Walter Benjamin decía, que todo acto de civilización es también un acto de barbarie. Entonces yo creo que aquí eso no se alcanza a ver, no se alcanza desde mi punto de vista, quizás manejar la contrariedad de lo que implica el momento histórico en el que vivimos, porque tampoco se alcanza a ver la especificidad desde el punto de vista de la explotación económica, que se piensa que ya estamos en otra cosa distinta. Sí, o sea, no hay una oposición a la lógica hegemónica neoliberal. Toda la industria eco, que hoy ya puedes hacer todo eco shopping, ecoturismo. Los autos eléctricos. Exacto, coches eléctricos. Es decir, que eso se puede integrar perfectamente. Revoluciona sin duda dentro de la estructura neoliberal la competencia entre los sectores que predominan, pero la lógica sigue siendo la misma. No se opone. De hecho, Eder más o menos cae en su propia argumentación por lo siguiente. Jimé, ahorita decía Ezra sobre el rol de los movimientos populares. Yo veo en México que como
pocos momentos de nuestra historia hay una ebullición de participación popular, pero veo también que en Estados Unidos este discurso y la batalla cultural contra lo woke es el pretexto para avasallar todas las agendas sociales. En México, por ejemplo, ayer, sin que hubiera mucho ruido, sin que hubiera mucho problema, avanzó la agenda de despenalización del aborto en Yucatán. Eso ahorita no va a ser posible verlo en Estados Unidos. ¿Cómo percibes tú este viraje que se está dando? De hecho, creo que sí se puede en Estados Unidos porque hay una complicación de la que tú estarías de acuerdo, que las encuestas, mucha gente que votó por Trump, no por eso se opone al aborto. O sea, hasta ahí podríamos complejizar, pero sin entrar a eso, habla de movimientos populares. Y lo único, entre comillas, que se le ocurre es a favor del aborto. Eso es nuestra crítica, o por lo menos la mía. Cuando se habla hoy en día de causas que aglutinan cierta fuerza popular, o vamos a decir no de élite, se queda constantemente en la lucha cultural, que no por eso no vale algo o no es importante para el progresismo en el mundo. Claramente estoy a favor del aborto, de la inclusión de minorías, etcétera, etcétera, pero la crítica es que eso no se opone a la hegemonía, al statu quo, sino hasta lo fortalece, pero se nos presenta como algo revolucionario cuando no lo es. Y no menciona fuerzas que sí podrían ser contrahegemónicas. La lucha sindical, si fuese en serio, eso sí pondría en duda muchas cosas y sería un, por lo menos, freno fuerte a la lógica de acumulación. Es decir, que los antagonismos que están se invisibilizan cuando hay un sobreénfasis en este tipo de agendas culturalistas que cumplen además con el prejuicio de la derecha, como Agustín Laje y todo eso, que ya dicen que izquierda es eso. Eres de izquierda si eres pro aborto y eres de derecha si estás en contra del aborto. Eso es nivel Barbie y no nos explica para nada la realidad material de muchas personas. Totalmente, porque no necesariamente una opinión con un aborto se relaciona con una opinión efectivamente en el ámbito económico, que en todo caso sería lo que más nos interesa si nos estamos por lo menos preguntando por el neoliberalismo. Y si queremos saber si ha cambiado, pues tenemos que poner el énfasis un poco también en la cuestión de clase. Y como tú lo dices, más bien, por ejemplo, Luis Alcalde fue famosa en la Secretaría de Trabajo por evitar que los sindicatos se formaran. Durante todo el gobierno de Obrador no se logró la constitución del Sindicato de Trabajadores por Aplicación. Y ya lleva más de 10 años. O sea, son gente que en serio, pues los trabajadores por aplicación ni siquiera son reconocidos como trabajadores. Creo que ahora sí ya se hizo el cambio. Pero digamos, apenas hace muy poquito, estoy de acuerdo, pero hubo mucha presión por parte, digamos, de las personas que trabajaban en eso y una cerrazón tremenda del lado de la Secretaría. Otro ejemplo, el caso del sindicato de General Motors aquí en México, no se les dio la constitución del sindicato. O sea, aquí había una resistencia de parte del gobierno a favor del empresario para que no causarle problemas a los empresarios gringos, porque pues son los empresarios gringos. Y más bien ellos se fueron al Tribunal del Norte gracias al sistema capitalista liberal de Estados Unidos, que por lo menos sí todavía tiene esos resultados o trazas de las luchas de clases. Pudieron lograrlo, pudieron su reconocimiento y bueno, ha sido toda una batalla tremenda, pero eso no fue gracias al gobierno, fue a pesar del gobierno. Y eso sí, por ejemplo, son dos ejemplos que me parece que engloban muy bien la parte de la crítica que hacemos los de izquierda, que simplemente no le ponen esa atención. Sí. Podemos estar de acuerdo en lo del aborto, podemos estar de acuerdo en la cuestión feminista, pero la crítica es que en el fondo pues no se trata de eso, o esas agendas no es por lo que estamos viviendo este periodo de malestar que, como lo vimos en el episodio pasado sobre la serie de Netflix Adolescencia, reconocemos que está más relacionado por lo menos por cómo las personas en general en el mundo están en una situación de falta de defensa propia económica. O sea, en general es el problema que no pueden vivir, que no les alcanza. Y bueno, ¿y quién es el culpable? Las mujeres, los migrantes, los de izquierda. Pero realmente todas esas respuestas coinciden en que no ponen el acento en la economía, en que el malestar se trata de liberar por otro lado. Y claro, el discurso triunfalista de que aquí ya cambió no nos deja ver justamente como decía, no recuerdo si era Spinoza quien decía que tenemos que estar en el peor de los mundos posibles, porque eso significa que entonces
podemos mejorarlo. Si estamos en el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que hacer. Quédate con lo que está, ¿no? No, incluso esa matriz de antagonismo económico se puede introducir en la misma cuestión del aborto. Ok, Sí, cierto. ya se legalizó. Es verdad, es verdad. Reto a toda la gente que celebra eso que vaya a una clínica pública en la que supuestamente es de fácil acceso tener un aborto y que narren sus experiencias o lo que observan. La gran mayoría de mujeres que tienen la capacidad económica de abortar en México buscan caminos privados de paga por la insuficiencia, a pesar de la legalización de garantizar un aborto seguro para las personas y Sí. digno. Ni Sí, sí, siquiera sí. eso sí cumple. O sea, hasta dentro de la demanda culturalista no se nota que a pesar de que sea legal, el acceso no es como debería de ser. O sea, hasta dentro de eso podrías abrir, este tipo de complicación. Vamos al siguiente clip con nuestra super analista. Y pues, ¿qué más dijo la presidenta? Que es una opción viable, la autosuficiencia alimentaria, la seguridad energética, la autosuficiencia sanitaria. Claro. Se me hizo muy lindo que dijera que los pueblos latinoamericanos nos unía nos hermanaran la historia, la cultura, la geografía, porque es verdad, el comercio y la cultura nos han unido por siglos y yo creo que esa es una búsqueda de prosperidad que no necesariamente se ha ido y tiene oportunidad de volver. ¿What? Es impresionante. ¿Cómo no puedes saber absolutamente nada? Qué desesperación me hizo sentir eso. Pero traje este clip porque representa algo que observo mucho, que el análisis es reinterpretar, o en este caso peor aún, leer lo que dice el poder, la presidenta. ¿Qué más dijo Sheinbaum? Entonces se pone a leer, prometió esto, prometió lo otro, aquello, dice esto, y cuando criticas eso, pero lo dijo la presidenta. Ujú. O sea, Claro. si uno nada más se enfoca en lo que dice el poder, pues es como si pongo el discurso de Salinas cuando firma el Telecán. Nos dijo que con eso nos iba a catapultar al primer mundo. Unas promesas impresionantes que digo, claro, firmo todo eso que dices. Ya que no se concretó, pues ¿quién le importa? Lo dijo. O sea, este es el nivel de análisis, no lo puedo creer. Además, a mí me llama la atención, digamos, como por lo menos esta que hablábamos también en episodios pasados, creo que los de Pablo Iglesia, de cómo la idea de que América Latina unida como un territorio que se opone a cierto neoliberalismo, o sea, eso sí, creo yo que incluso, digamos, entre los sectores con menos sofisticación ideológica, que quizás están más por una cuestión identitaria, incluso en esos sectores empieza, digamos, esta idea muy, muy fuerte, ¿no? Sí. De que estamos unidos. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, mientras no sea una unión para hacer socialismo, o sea, cambiar esa estructura, significa que es una unión para crear un mercado latinoamericano que produzca una unión latinoamericana donde entonces se repetirá lo que estamos viendo en la Unión Europea, que es que los países más Sí, poderosos pues sí. oprimen a los más pobres y bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, ese, digamos, ese nivel, yo creo, de falta crítica que aun cuando aparentemente América Latina pareciera sinónimo de anticapitalismo, en realidad yo creo que simplemente se está forjando el nuevo nacionalismo que va a permitir que estos mercados se puedan unificar y los capitalistas, en verdad, ellos sí serán latinoamericanos, si lo quieres ver así, pero bueno, eso sí Que eso sería una forma de capitalismo autoritario, ¿Por qué autoritario particularmente respecto del resto? porque sería nacionalista. Pues sí. O sea, porque de las pocas cosas que tal vez voy a extrañar de la época neoliberal es su sin duda no forma autoritaria de observar al mundo. Claro, ideológicamente se nos decía que la cooperación, que la globalización, los derechos humanos, nada de eso se cumplía, o por lo menos en gran parte no, claro. Pero por lo menos ya no había ese chauvinismo nacionalista de engrandecer su propia historia patria en detrimento de otros países y asumirse como mi patria primero. Que ya ves que Make America Great Again, pero el humanismo mexicano es lo mismo en otras palabras, de que me elevo en una especie de excepcionalidad, uso la historia en una forma para engrandecer el régimen que está en el poder y con eso justifico además opresiones internas, porque alzo a un nivel tan grande la propia historia, la cultura, la cohesión, la comunidad nacional, que quienes criticamos eso, pues traidores, no mexicanos, antimexicanos. O sea, se trata de oprimir el antagonismo económico dentro del país,
mediante un antagonismo falso ideológico entre buenos mexicanos y malos mexicanos. O sea, eso me parece aún peor, porque por lo menos hace 20, 30 años era muy claro que el problema era el capital. No era si eres buen mexicano o mal mexicano, sino el problema era el capital. Y por eso yo también pregunto, ¿la unión con Bolsonaro? ¿Con Milei? Claro que no. En todo caso, la unión entre la gente trabajadora de todos los países, claro. ¿Por qué me quiero unir con la élite mexicana? ¿O con la élite argentina? ¿O con la élite colombiana? ¿O con la élite de Brasil? Claro que no. Eso no es una lucha transnacional entre los que tienen capital y los que venden su fuerza de trabajo. Ahí sí, pero tengo que hacer esa división y no hablar de una romantización absoluta. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de ella? Ya no hay que esperar mucho. Vamos al siguiente clip en el que se comparte el diagnóstico de Trump sobre la globalización. Ahí está, en el problema con Trump, en general el diagnóstico podemos coincidir. La globalización neoliberal fue un fracaso. Los más beneficiados de esos 40 años de neoliberalismo fueron China, India, fueron los países de Asia. Otro de los elementos, la industrialización, o más bien la desindustrialización de los países occidentales, por supuesto que minó las capacidades productivas de estos países. En eso coincidimos plenamente con Trump. Bueno, eso lo traje porque me parece un error compartir de forma simplista el diagnóstico de Trump sobre la llamada globalización. No es tan simple. Te mandé un artículo del economista Branko Milanovic hace algunos días que en una parte, porque podría haber mucho más cosas de análisis, complejiza mucho. Bueno, ¿qué es globalización? ¿A quién benefició? ¿En qué época? Dentro de los países, a veces a algunos, a veces a otros. Es decir, que no nada más podemos decir, como lo dice Trump, que la globalización fue una estafa de los países, sobre todo de Asia, en detrimento de los Estados Unidos. Claro que no. A Estados Unidos le ayudó muchísimo desindustrializarse, convertirse en un país con donde el sector servicio es el predominante, pero tener la capacidad a través del dólar de consumir los productos producidos de manera barata en otros países. O sea, es mucho más complicado que de lo que dice Trump. Adoptar eso ya desde un inicio, si te asumes de izquierda, me parece un error. O sea, tienes que desmenuzar la crítica de Trump para convertirla en una crítica de izquierda. De lo contrario, estamos en una forma de ver al mundo para mí muy autoritaria de competencia entre países y como víctima Estados Unidos de la globalización. Por favor, eso me parece ridículo, sobre todo porque no creo que le convino a India y China, como se dice, cierta parte de esos países, pero sobre todo en la India, que siempre ponen como el país con el presidente más aceptado del mundo, un país casi fascista con una ideología horrible, con no sé cuántos cientos de millones de pobres. O sea, manejarlo de esta forma tan maniquea también ya me parece algo que no se debería de hacer. Esto es clásico, digamos, más bien del pensamiento geopolítico, diría yo. O sea, que justamente no piensa en términos de clases, sino que piensa en términos de países, comunidades que juegan en una especie de ajedrez mundial. Pero en realidad, justamente el análisis más fino de esa clase de cosas te las da el análisis de por clases. En particular, digamos, con lo de Trump, es justamente eso lo que te permite ver que, por ejemplo, aun cuando se deslocalizó la producción, los beneficios se fueron totalmente a Estados Unidos. O sea, los empresarios de Volkswagen, de Chevrolet, todos, incluso los japoneses, se hicieron millonarios en China. O sea, se beneficiaron muchísimo, por un lado, de un gran mercado, y por otro lado, de que en realidad van ahí porque ahí la gente es casi esclavizada en términos, digamos, de salarios. Muy poquito lo que se les paga. Trabajan mucho, no hay vacaciones, y lo más importante, no te vas a enfrentar al problema de que mañana un sindicato te intente cerrar tu producción. En China eso no pasa. Es justamente el ejemplo más grande de cómo perfectamente puede funcionar sin democracia, lo que hemos dicho en otras ocasiones. Pero que además, digamos, por un lado eso, pero por otro lado, también que la globalización no todo es blanco y negro. O sea, no significa lo que él dice como toda la globalización fue negativa y qué bueno que estamos de acuerdo con Trump porque la está deshaciendo. No. O sea, por ejemplo, en buena medida esa globalización permitió, diría yo, la reeducación de la viruela, por ejemplo. O sea, que por fin teníamos una institucionalidad internacional que podía coordinar a los países y que por un momento y por temas muy específicos, la humanidad podía ponerle alto a la lógica del mercado y decir, bueno, vamos a atacar este problema. Ya decía yo, la viruela es uno, hay otras enfermedades con esfuerzos muy, muy fuertes internacionalmente por erradicar el hambre. Es decir, yo creo que también había una parte de la institucionalidad, la difusión de los derechos humanos, esto que vimos en la pandemia, que finalmente WHO
terminó funcionando como una forma de coordinación de las políticas públicas en muchos países y mucha gente se informaba también en ello. Ese, digamos, tipo de cosas que las trajo también la globalización y que vienen también como resultado de un intento de la humanidad por organizarse políticamente, simplemente, digamos, borrarla y decir todo era mala y qué bueno que se fue y está desapareciendo. Oh, y espérame, a mí me parece más bien que a los países tercermundistas con pocas capacidades, entonces significa que ya su única relación con los grandes poderes va a ser unilateral, ¿no? El país chiquito frente al grandote. Ya nada de organismos internacionales como el del comercio que por lo menos intentaban decir, espérense, o sea, no es lo mismo comerciar entre economías grandes con pequeñas, meter algunas reglas. No, o sea, de nuevo, viene de una incomprensión, creo yo, de lo que primero es el capitalismo, segundo, lo que ha representado el neoliberalismo, y claro, como hay tanta confusión con eso, por eso ven más bien una separación completa, ¿no? Como algo completamente distinto. Pero efectivamente, como dice Milanovic, si uno se pone más específicamente a ver qué es la globalización y cómo ha ido avanzando en estos últimos años, te das cuenta de que es mucho más complejo de lo que uno podría decir de buenas a primeras y que en realidad continúa. Sí, no, y además la división de trabajo y el comercio es algo positivo. A veces no sé si esos que hablan todo el tiempo de autarquía, de autosuficiencia de todo, de independencia, de autonomía, se imaginan que otra vez vayamos al campo todos y comas lo que siembras en primavera, te lo comes en otoño o viceversa, y que cada quien tenga su propio huerto en la azotea. O sea, eso tal vez a nivel micro puede funcionar, pero por Dios, yo no quiero un mundo así. A mí sí me gusta ir al súper y no quiero saber de dónde vienen los productos. Claro, la cadena de división de trabajo hoy en día es bestial. O sea, hay una explotación, contaminación, violencia contra los animales terrible. Ese es el problema. Pero no el funcionamiento en sí de que, a ver, yo tengo cosas que produzco, tú no, hacemos un intercambio, no tengo que producir todo como yo país de forma autónoma, porque hay países que no pueden, que no tienen nada de recursos naturales, entonces van a vivir de la nada o de mierda o ya no merecen nada, sino, claro que el intercambio, no de manera neoliberal, se tendría que cambiar esa lógica, pero la lógica en sí mismo de comercio entre países y que no tengan que tener la autosuficiencia en todo, me parece algo positivo. Y una tendencia además interna. Y una tendencia además totalmente inevitable que ya no se puede evitar. Y cuando la gente trata eso, a veces yo insisto, porque eso era uno de los sueños nazis, otra vez la vida campesina, tradicional, clásica, libre de todo tipo de avance de la modernidad industrial. Yo no quiero esa vida así, y quien quiera eso, pues por lo menos que lo diga abiertamente. Vamos ya para ir terminando una comparación entre dos clips. Por un lado, Jimena Molina, que nos va a hablar de la Comunidad Nacional de México, con un extracto de Lorenzo Meyer con Sabina Berman, que habla de lo mismo, pero de una forma me parece mucho más inteligente. Comenzamos con Jimena Molina, perdón. Que es las identidades que se están también reconfigurando. O sea, yo creo que las identidades nacionales se van a fortalecer, ¿no? En términos de cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que las identidades nacionales pueden ser muy sanas, y creo que además, pensando en lo que sucedió ayer en el CELAC, creo que también se van a alimentar las identidades regionales, las identidades políticas regionales, y creo que eso también es sano. Vamos a cuidarnos entre los mexicanos, porque eso pasa todo el tiempo y por eso casi no hay violencia en tantos sentidos en México. Ahora, ¿qué dice al respecto Lorenzo Meyer? Que tú creas en tu país, porque los países son creaciones que están aquí, no están en la realidad. Que te comprometas con esa comunidad, con la tuya, con la mexicana. Dices, pero es que esta comunidad va desde Slim hasta alguien que no tiene ni el ingreso mínimo. Así es. O sea, no hay solidaridad. Sí. Entonces, no pensar como positiva la corrupción si tienes posibilidades. La otra parte te dice, bueno, ¿y los que están arriba tienen solidaridad conmigo? No. Entonces, es que por eso es tan importante combatir la corrupción en los altos niveles y asegurar un fair play, ¿no? Olviden lo que dijo Sabina, porque ni siquiera entendió el punto de Lorenzo Meyer, sino él por lo menos abrió la complicación. Bueno, la comunidad, supuesta comunidad de México, es Slim hasta los millones de más pobres. ¿Qué tienen en común? Excepto el pasaporte de México. Bueno, algunos ni siquiera tienen el pasaporte porque para eso tienes que pagar bastante.
y el INE tampoco lo tramitan, pero bueno, tienen la cercanía geográfica, es lo único que comparten. Nada más que eso. Romantizar eso y convertirlo en una comunidad de cuidarnos entre nosotros, pero por el amor de Dios, ¿por qué tenemos que hablar en esos términos si estamos si alguien abre los ojos, uno de los espacios más violentos en todo el mundo? Físicamente, o sea, los asesinatos, los feminicidios, la pobreza, la violencia objetiva contra la gente que vende su fuerza de trabajo, el ambiente en tantos aspectos, y de veras es una comunidad dentro de la cual nos cuidamos unos a otros. Eso, bueno, es jerga de la 4T, pero que no tiene nada que ver con lo que pasa. Sí, completamente. Ahí yo diría que más bien, Meyer tiene sus estudios y todo lo demás, pero yo diría que simplemente a veces poner a prueba cierta hipótesis con una hipótesis completamente contraria. Por ejemplo, yo creo que las personas que piensan así en las comunidades también tienen una idea de cierta armonía al interior de los países, ¿no? De que vamos a ir juntos y que ciertos valores que se oponen, que obviamente no son capitalizables, van a valer más, ¿no? Pero justamente a mí me gusta más una visión como la que tiene Charles Tilly, por ejemplo, que él nos invita a pensar más bien que los estados son en realidad empresarios coercitivos y egoístas que, digamos, tiene más sentido que una idea de contrato social o mercado abierto en la que los operadores de ejércitos nos dan chance de ser consumidores, ¿no? En ese sentido, digamos, si son especie de grupos criminales los estados, van a intentar que tu población que tienes secuestrada sea lo más homogénea posible, es decir, eliminar a los enemigos internos. Nacionalismo, es decir, lo que decía Meyer, la idea de que todos en este territorio, por pertenecer prácticamente al territorio, pertenecemos a lo mismo, somos iguales y en ese sentido formamos una comunidad. Y hay un interés común, supuesto. Exactamente, y entonces los intereses de una clase social se hacen pasar como los intereses de toda la sociedad de México, exactamente, cuando justamente lo que necesitamos es lo contrario. Gente que nos ayude a ver que no es así, que en realidad Slim no tiene mis mismos intereses. Pero entonces, ¿para qué hacer énfasis en una identidad que asume que sí es así? O sea, solamente tendría el objetivo entonces de engañarme. Yo ahí sí. Nada más hay dos opciones. O nos engaña o es ignorancia. Ahí sí no sé. Yo no sé cuál de las cosas prefiero. Yo creo que le doy el beneficio de la duda. Me parece que es más ignorancia que engaño. Cualquiera de las dos cosas es gravísimo. Vamos a hacer un paréntesis muy breve para brincar al programa, también de Canal 11, de los supuestos periodistas, Álvaro Delgado y Páez Varela, que tuvieron como invitado al gran secretario de Seguridad, al Batman de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Nada más un breve clip en el que se tematiza lo siguiente. Oiga, qué raro este anuncio. Yo vi en la cuenta de Donald Trump este anuncio. Sí me interesaría mucho platicarlo con usted. A ver, vamos a verlo. Además, amo que se asumen rebeldes con el fondo. Son los zapatistas, exactamente. ¿No? Que los odian. No. Sí. Eso, y además que inician sus programas estando parados. Eso también es así como que aquí no somos convencional. ¿Por qué? Porque comenzamos el programa parados. Muchas felicidades. Fentanyl kills. It destroys your body the first time you use it. Exercise makes you strong and gives you life. Stay away from drugs. Choose to be happy. If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000, Government of Mexico. Nuevamente, bienvenido aquí a los periodistas en el 11, secretario. Qué raro, porque lo traducen el anuncio de la campaña mexicana contra el fentanilo. Es una manera de decir, miren lo que está haciendo México. Sí, ¿no? Lo está presumiendo. Sí. El presidente Trump lo comentó abiertamente. Mira, este complejo de inferioridad que se muestra aquí es, el gobierno de México hace spots que me parecen de pena ajena. Cuando te dicen, elige la felicidad. Como si la gente se convirtiera en drogadictos porque no eligen. Además, la felicidad es una elección. O sea, estoy en un curso de autoayuda esotérico o qué. Cuando ya se asume que la felicidad, primero, ¿por qué sería importante? Luego es una elección, bueno. Y luego cómo el deporte hace que no seas adicto. Y luego cómo el deporte además está como que en vez de drogarte, hace ejercicio. Como si no hubiera gente que se adicta ahí. Además, como si fuera tan fácil encontrar espacios para hacer ejercicio, en vez de que se invierta en eso.
sin entrar en todo eso, es una campaña para mí pedestre del gobierno de México desde el sexenio de Obrador. O sea, unos spots que digo, no se quieren meter a la problemática de por qué tanta gente abusa, entre comillas, de las drogas. Y no nada más el fentanilo, o sea, el alcohol, o sea, de gente alcohólica que cada fin de semana se pone ebrio porque su vida laboral la deprime, gente que toma medicinas para sus problemas psicoemocionales, o sea, tienes una epidemia efectivamente en la sociedad por causas estructurales, por muchas cosas, y lo único que se dice es, opta por la felicidad, como si fuese una elección, como un plato de comer, que en vez de pizza pide tacos. Elige comer tacos como si fuese algo que no tiene que ver como lo que hablamos en la serie de adolescencia, que tiene que ver con el contexto y tienes que meterte ahí para acercarte a la comprensión del fenómeno, es decir, que es una tontería que hace el gobierno mexicano. Ahora, esa tontería lo replica Trump, porque el video que vieron es sacado de la cuenta de Twitter, bueno, la cuenta de la otra red de Donald Trump, y se enorgullecen que Trump repite una tontería del gobierno mexicano. Dos cosas. Lo primero es festejar todo lo que el extranjero alabe de lo que pasa en México, ya me parece un problema en sí mismo. ¿Por qué cuando se dice algo bueno de lo que pasa en México, automáticamente entonces es bueno? Claro que no. Eso demuestra que tienes un complejo de inferioridad. Que si el extranjero dice que eso es bueno, entonces tiene que ser bueno. Que pues, tengo que aplaudirlo. Y lo segundo es que no te parece, o yo lo vi así, que eso demuestra que las campañas están mal. O sea, es como, si yo propongo aquí algo y mañana Milei dice, eso hay que hacerlo, yo diría, híjole, Totalmente. como que algo estoy viendo, algo no estoy viendo, algo estoy por lo menos quedando de ver que el enemigo político, el supuestamente ideológicamente opuesto, lo replica y lo celebra. Entonces algo hice mal, pero no ven eso, sino simplemente lo replican. Algo que hice nuestra querida presidenta, que nos ayudó a tener ese espacio. Ya ven, gringos, aquí sí somos grandes. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Y además, digamos, esa campaña también, así como con la transferencia de recursos públicos, supone una visión neoliberal profunda. Es decir, que el problema es las personas individuales, las ideas que tienen en la mente. Entonces, claro, las únicas que son capaces son las mismas personas. Por favor, sé feliz, no te drogues. O sea, realmente esa es una visión completamente anticientífica. Porque cualquiera que más o menos intente acercarse ahí, la primera hipótesis que tienes que eliminar es esa, que tiene que ver con las personas. Y más bien preguntarte, como en la serie Adolescencia, quizás tiene que ver más con los lugares por los que pasa, los procesos de socialización, la escuela, su familia, etc. O sea, por lo menos mucho más complejo, como lo vimos ahí, y no en eso. Pero eso también revela, primero, la ideología neoliberal que está profundamente marcada en el gobierno. O sea, claro, mi diagnóstico es personal, la solución también lo es. Y en segundo lugar, lo que tú decías, que en el fondo, como no entienden lo que es el neoliberalismo, pueden perfectamente llegar a decir, oye, estas dos cosas como que se parecen bastante, ¿eh? Quedan bien. Ahí van. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino, sí. Los últimos 3 clips, este es muy breve para que vean el nivel de comprensión de la realidad material de Sabina Berman, de los mexicanos. A ver, Sí. no quiero... ¿La clase media qué será? ¿El 50% del país? Bueno, vamos a ser optimistas, 50%. Soy optimista. La clase media, 50%. No. O sea, a menos que ella asuma que clase media eres con 10,000 pesos al mes, tal vez, pero creo que ni siquiera eso. Clase media, el 50% de México. Sabina, sal de Polanco. O sea, no todo mundo tiene carro y va a Polanco, graba sus episodios en Los Pinos o lo que eran Los Pinos. O sea, 50%. Si cada semana salen datos de institutos, hasta del Colmex, estudios de la pobreza, o sea, más o menos la mitad de los mexicanos viven en la pobreza. Ajá, más bien es eso. Viven en la pobreza. En grados, ¿no? Hay la pobreza que más o menos te alcanza, pero no puedes ahorrar nada, la pobreza extrema. O sea, hay grados en la pobreza. Sobre eso hay estudios, pero la mitad vive ahí. Y luego tienes una parte que está encima, pero por poquitito. Y luego algo mínimo. De hecho, se burlan mucho de países como México que la clase media básicamente no existe. ¿Qué es lo que menos existe? Que tienes una élite pequeña, pero riquísima. Luego una clase media muy precaria que está a un paso de caer en la pobreza. Y luego un tronco gigantesco de gente precaria en casi todos los sentidos. Totalmente. O sea, ¿cómo puedes decir algo así en Canal 11 de que, Sí. bueno, asumiendo que la mitad es de clase media? ¿What?
Me parece que ya en el momento, digamos, en el que una persona aquí en México gana arriba de 50,000, que sigue siendo poquito, digamos, en comparación con lo que ganan Salinas. Pero para y otros, México es... Que es bastante. Sí. Bueno, eso ya te ubica, me parece que entre el 4 y 5% de la población mexicana. O sea, sí es... Y no es tanto. O sea, tampoco no que digas... Tanto. Sino eso debería ser un sueldo promedio. En todo caso, sueldo promedio. O sea, pero el sueldo promedio en la Ciudad de México es el dato que siempre digo, 9,000 pesos al mes. Ese es el promedio. Y el 80%, que es el otro dato de Arturo Huerta, el 80% de los sueldos en México son entre 8 y 18,000 pesos al mes. Sí, oye, eso sí es una... Sí, completamente. Esos son entre $500 y 800 o $900 al mes, tiempo completo. Eso no es clase media, por el amor de Dios. Eso no tiene nada que ver con clase, sino eres pobre y algunos son más pobres que tú, pero eres pobre. Bueno, ese es el nivel que hay. Ahora, los últimos 2 clips que son interesantes, obviamente son de Meyer, en los que trata de explicarse el fenómeno de la corrupción y por qué hay otra lectura posible de este problema. Que es Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis. Y una de los puntos nodales es que los pobres no pueden darse el lujo de pensar en el futuro. El futuro es algo absurdo para ellos. Claro, están día a día. En cambio, la clase media sí, y yo ahorro y tengo la posibilidad de comprar una casa, etcétera. Claro, y me da coraje que el policía me muerda, y me da más coraje que el alcalde haga un cártel inmobiliario en mi colonia. Y en cambio, el pobre tiene una visión, según, y creo que tenía razón, o tiene razón Oscar Luis. Bueno, ya murió, pero tenía razón cuando lo... En la eternidad de la literatura sigue teniendo razón. Ese lujo no se lo puede dar un pobre. Entonces, incluso ahora con el cambio de régimen, hay muchos pobres que son muy escépticos y que no creen en el cambio de régimen. No les importa, no entienden que el cambio de régimen, porque no, para ellos siempre ha sido así. Entonces dirías que es en la clase media donde puede surgir un levantamiento social. Sí, Sabina. Vamos al último clip que combina con esto. Sociedad ya integrada al mundo, entramos como colonia y las colonias se hicieron para ser explotadas. Entonces, la mayoría tiene que defenderse de la explotación como pueda. Y como la estructura legal no los defiende, entonces ellos hacen sus propias tablas de valores. Y si se puede saltar una ley, robar algo, pues bien, me corresponde, después de todo estos bola de ladrones que están por encima de mí. O sea, traje estos 2 clips porque primero dice que la gente pobre, insisto, la mayoría de México no obtiene el lujo de pensar en el futuro. Cómo se asumen todos los periodistas en la televisión. Voy a ahorrar, formar una familia, viajes. No piensan en eso, sino es día a día o por lo menos mes a mes. Y el segundo punto más interesante que dice Meyer es que la corrupción también puede verse como una resistencia desesperada ante el sistema de explotación en la colonia, pero así que digas que para muchos haya cambiado gran cosa, no. Y eso es algo que yo también siempre digo, es bueno, si el policía gana 6,000 pesos al mes tiempo completo, no te sorprendas que busque medios de ingreso por otros lados. Sí. Concretamente, extorsionando, corrupción, robo acá, robo allá, permitiendo ciertas cosas, con lo que puede tener un ingreso que le permita no morir de hambre. O sea, no necesariamente para mí la corrupción siempre es un acto condenable, sino el sistema en sí mismo de explotación, eso es lo condenable. Lo que pasa dentro de esa explotación, cuando es la corrupción de la gente de más abajo, yo ni siquiera la puedo, de manera moral, yo no la puedo condenar, pero también de forma sistemática, hay una lectura posible que yo no lo había pensado, como actos de resistencia. Ya ves que siempre les habla de resistir y de no hacer, y con eso eres rebelde. Pues también en la corrupción puede haber algo así. Y sí, honestamente, con eso termino. Cuando el policía explotado le saca una mordida a Sabina Berman en su camioneta, yo de manera cínica diría que es una redistribución de arriba para abajo. Ante los bajos sueldos que la generación de Sabina ha permitido
que la gente, por ejemplo, es un ejemplo a los policías, porque podrías irte a muchos grupos, los maestros, los que ganan un insulto, toda esa gente ante el sistema que la generación de Sabina ha permitido, las mordidas, que es un acto de corrupción, podría leerse como un acto de resistencia. Págales más o cállate la boca. Sí, totalmente. Pero además, digamos, esta idea de Meyer, bueno, no es de Meyer, le mencionó de quién era, pero de que las personas más pobres no pueden tener un futuro, no pueden ver a futuro. Bueno, mi pregunta entonces sería, ¿qué ven cuando votan a Morena? ¿Cuál es, digamos, entonces el análisis que están haciendo? Si no lo hacen, digamos, convencidos de que, como por ejemplo Meyer está, de que va a haber un cambio de régimen. Ahí más bien, en ese caso de Meyer, yo no entiendo por qué si él comenta cosas que parecen repetirse a lo largo del tiempo, dice que hay un cambio de régimen. Creo que eso es lo único que me parece que no se sostiene. Independientemente de eso, ¿por qué las personas entonces lo hacen? Pues solamente queda otra opción, que no están haciendo un análisis tan nacionalista, en favor de la izquierda, de las fuerzas progresistas, popular, como se lo imagina Samira Berman, sino que en una muy buena medida lo hace porque el anterior régimen o el anterior partido los dejó en una situación espantosa y dijeron, bueno, no voy con ellos. No me importa quién sea quien se postula, yo voy a votarlos. Es decir, hasta cierto punto entonces eso implicaría, desde su propio punto de vista, que el apoyo a Morena no tiene que ver por convicción, sino que más bien están aprovechando una muy buena parte de personas desesperadas que ya quieren votarlo. Y bueno, los análisis normalmente coinciden en eso, porque en la Ciudad de México quienes apoyan a Morena son los sectores más educados. O sea, sí ahí tienen una fuerza, digamos, de apoyo constante, militantes que hacen eso, que aparecen en episodios, podcasts, etcétera. Pero una muy, muy buena parte viene, por ejemplo, de Iztapalapa y lo hacen precisamente no porque haya convencimiento, sino porque Morena es el único que hace trabajo ahí. Nadie más va a hablarle a las personas, a prometerle cosas. Entonces, por eso, cuando llegan, muchas veces tienen éxito por eso. Y lo que hemos dicho es, ¿qué pasará mañana cuando el PAN diga también quiero entrar a Iztapalapa, también quiero hablarle a esa gente, ¿no? Entonces, de nuevo van a caer presas de situaciones inmediatas que los aprisionan, que son incapaces de ver a futuro además. Es decir, por no resolver ese problema, no dar esa posibilidad de que las personas puedan pensar en un futuro, Morena va a volver a caer en su propio juego. O sea, yo creo que esa es un poco la apuesta, la hipótesis que hay detrás, porque si entonces no hay convencimiento detrás, mañana van a votar por lo que venga y mañana al día siguiente por otra cosa y así va a pasar, ¿no? Pero esta visión de Sabina luego, bueno, pero son el 5%, ¿no? Los pobres. Más de la mitad somos clase media. Clase media. Problema está resuelto. Por eso yo voy con Sandra Cuevas. Bueno, a menos que tengas algo más, esto fue nuestro análisis político, aunque bueno, parece más programa de chistes. Eso no es nuestra culpa, sino culpen a este tipo de programas. Nosotros estaríamos encantados de desmenuzar programas que valgan mucho más la pena. Ojalá un día lo tengamos. ¿Tienes algo más? Sin nada más, pues entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Sí. Hasta luego. Bye.